Buenas tardes. Vamos a continuar con la serie que nuestro pastor está compartiendo con nosotros, que es la serie de las parábolas de Jesús. Y en esta tarde yo quiero tocar la parábola de los dos hijos. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 21, Mateo 21 versículo 28 hasta el versículo 32. Síganme ahí por favor con su vista. Dice así la escritura: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por darnos este privilegio en esta noche de proclamar tu palabra y de escucharla, ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos hoy que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, y que tú nos des esa inteligencia, ese entendimiento para comprender, Señor, tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Danos el denuedo, Señor, para proclamarla, y también una disposición en nuestro corazón para recibirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues recordemos el mensaje de Jesús, el mensaje principal en el Sermón del Monte. Este pasaje que nosotros acabamos de leer es una derivación de la vida de Jesús, que se refiere en el Sermón del Monte a sus discípulos, pero también refiere en relación a la doctrina de los escribas y de los fariseos, aquellos líderes en ese tiempo que no estaban haciendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Dios había determinado para ellos. En el Sermón del Monte, el mensaje principal de Jesús es el oír y hacer. Y concluye justamente este sermón en el capítulo 7 con las palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre así, así, así. Si usted se fija, entonces el propósito del Sermón del Monte que Jesús nos enseñó fue el hacer, oír y hacer. Esto entonces nos enseña que de parte del Señor para nosotros el mensaje del reino de los cielos es entonces práctica, es vivir, es hacer. El cristianismo entonces es una práctica. Acuérdese usted, ahí Cristo mismo en el capítulo 6 de Mateo, no lo busque, yo se lo menciono nada más. Cuando Él nos enseña, nos dice el modelo de la oración. Una parte de esta oración fue justamente: hágase, Señor, tu voluntad. Y ahí está, el cristianismo es hacer, son hechos, son acciones. En el capítulo 7, versículo 21, también Jesús refiere una parte de su enseñanza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 12:50 también la palabra de Dios nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Bien, ese es el mensaje de Jesús. Ahora bien, esta parábola que acabamos nosotros de leer, estos pocos versículos, va dirigida directamente hacia los escribas, hacia los fariseos, que se constituyeron hasta cierto punto como enemigos de Jesús. Y estos hombres estaban actuando con hipocresía, con hostilidad en su corazón, estaban rechazando abiertamente el mensaje del reino de los cielos, estaban rechazando también abiertamente el aceptar que Jesucristo es el Mesías. Ellos entonces mantenían
un corazón endurecido a la palabra de Dios. Por lo cual, en este pasaje, Jesucristo les refiere dos parábolas, pero la primera es la que vamos a estudiar, ¿sí? Estos hombres, en ese endurecimiento que había en su corazón, en esa hipocresía, ellos esto les mantenía a ellos al margen de no aceptar la obra de Dios o del Mesías en sus vidas. De manera entonces que la tradición, las costumbres y todas aquellas prácticas que ellos tenían y que ellos practicaban y que ellos enseñaban, por lo tanto, los estaban alejando cada vez más y más de hacer la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, por sus acciones que nosotros vemos, ellos estaban entonces resueltos a no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Se empecinaban ellos en hacer su propia voluntad. Estas parábolas, cuando en la parábola reprende directamente, habla directamente a los ofensores y declaran las parábolas como sus propias palabras van a ser su propio juez a este tipo de personas. Ahora bien, si vemos el contexto o si vemos poquitos versículos antes de lo que acabamos nosotros de leer, vamos a ver claramente la condición en la que se encontraban los escribas, los fariseos y por lo tanto los discípulos de estos. Es decir, mantenían una condición obstinada, dura en el corazón, de no aceptar la autoridad de Jesús, del Mesías, y por lo tanto no estaban entonces aceptando la autoridad de Dios mismo. Bien, quiero que me acompañen en Mateo 21, versículo 23, unos versículos antes. Mateo 21, 23. ¿Ya lo tiene? Sígame por favor ahí con su vista, léalo conmigo. Y dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Mire, lo cuestionan con dos preguntas. Jesús, en medio de su enseñanza, en medio de su predicación, con la falta de respeto que ellos que no tenían ese respeto a la palabra de Dios, se acercan con Jesucristo a interrumpirle. Ahí dése cuenta que no tenían temor de Dios, que su corazón estaba obstinado, que no querían hacer la voluntad de Dios, sino que querían hacer lo que a ellos les convenía. Entonces es como ahorita, si yo estoy enseñando y se para una persona y viene hasta por acá y comienza a hablar o comienza a decir cosas, a interrumpir, es falta de respeto a la palabra de Dios, ¿no? Porque en sí la palabra de Dios merece respeto. Entonces estos hombres, a pesar de esto, Jesús le responde, versículo 24, a esas dos preguntas. Lo cuestionan en cuanto a su autoridad. Es decir, mire, los escribas, los fariseos no estaban aceptando que Jesús venía directamente de Dios, que la autoridad con la que él estaba enseñando y que él estaba diciendo no provenía de Dios, del Padre. Entonces Jesús les dice: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo, muy inteligente, con sabiduría, les hace la pregunta y les dice: bueno, dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Mire, aquí está la condición. ¿Sabían o no sabían?
Sí, pero había mentira ahí. ¿Qué quiere decir? Que ellos resueltamente, ellos en su corazón determinaron no hacer la perfecta voluntad de Dios. Ellos quisieron hacer lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, lo que ellos se imaginaban. Entonces dicen una mentira a los mismos líderes de ese tiempo. Dicen, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no mintió. Jesús no le dijo, yo tampoco sé. ¿Verdad que no? Él dijo, tampoco les voy a decir. Ahora, fíjate bien, Jesús les hace este tipo de pregunta y de respuesta porque sabía y conocía el corazón de estos hombres. Y sabía que solamente estaban buscándole algo, algún punto en su vida, en su mensaje, en su doctrina, para estar nada más criticando y diciéndole. ¿Qué quiere decir? Aunque por más que ellos estuviesen, que Dios les estuviese diciendo cuál era la voluntad de Dios, ellos no la iban a aceptar y no la iban a hacer. Y de aquí es donde comienza la parábola que yo les dije, ¿verdad? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos, si usted se fija ahorita, estos, y hoy en la actualidad también se jactaban con un cuestionamiento delante de Jesucristo. Se jactaban como diciendo que ellos eran los que tenían la autoridad. Ellos decían que obedecían a Dios, mas no hacían lo que Dios decía. Sí, por eso es que Jesús les dijo, yo también les diré con qué autoridad hago. No les voy a decir, ¿verdad? Hoy en día hay muchos que se obstinan en hacer la voluntad propia y dicen amar a Dios y dicen que obedecen a Dios, pero hacen todo lo contrario. Mire, usted y yo como cristianos, este es un parámetro para nosotros. El mensaje de Jesús fue oír y hacer. Por eso es que Santiago dice, no sean tan solamente oidores. O sea, es importante que usted oiga la palabra, pero es más importante que usted la practique, que la ponga en su vida, que la viva. Usted puede decir que usted es cristiano, usted puede decir que es hijo de Dios, usted puede decir que obedece a Dios, usted puede decir que hace la voluntad de Dios, pero hay mucha diferencia entre decir y hacer, ¿verdad? Es decir, con nuestras propias acciones estamos demostrando lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está demandando. Las actitudes de estos hombres nos muestran que no estaban agradando a Dios, sino que se estaban agradando a sí mismos. Usted pone en primer lugar otra cosa antes que Dios, antes que servir a Dios. Entonces usted puede estar diciendo que ama a Dios, pero la realidad es que su vida está demostrando que usted no está amando a Dios en primer lugar. Profesaban entonces ellos tener una cierta autoridad de parte de Dios, porque se suponía, entre comillas, que ellos eran los representantes delante del Señor aquí en la tierra, ¿sí o no? Se suponía. Entonces se supone que si Dios está poniendo a un líder, o que Dios está instituyendo a un líder, automáticamente este líder está respaldado por la autoridad divina, ¿sí o no? Entonces, en el momento que ven a Jesús, le cuestionan en cuanto a su autoridad. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Ellos pensaron y ellos dijeron, pues este no estudió con nosotros, este es un carpintero, ¿de dónde se le ocurren tantas cosas? ¿Sí? Sin darse cuenta que lo que dice la Biblia en relación al Mesías era la verdad. Entonces ellos profesaban tener esta autoridad, mas ellos se escudaban detrás de esa autoridad para no hacer caso a la voluntad de Dios. Miren, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y decimos, ¿verdad?, que tenemos autoridad, pero la realidad es que nos escudamos diciendo esto para hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Le decimos, Señor, tú eres Dios, tú eres Señor. Ah, pero en mi trabajo yo hago lo que quiero, Señor.
Yo voy a hacer los cambios que yo considere. Nunca le preguntas al Señor si es la voluntad de Él. Nunca le preguntas a Él si Él quiere que tú vayas a tal o cual lugar, que te cambies de residencia, o que te cambies de nación, o que te cambies de auto, o qué sé yo. Nunca le preguntamos al Señor. Decimos que Él es nuestro Dios, decimos que Él es nuestro Rey, pero jamás le consultamos, jamás le preguntamos. Y ahí viene la incongruencia entonces, ¿verdad? Que decimos, sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y esto y aquello, pero la realidad es que nada más nos escudamos con una autoridad para hacer nuestra propia voluntad. Estos escribas y los fariseos, si usted lo nota con su tradicional actitud farisaica, exclusivista y sectaria, le reclaman a Jesús, ¿verdad?, demandándole una explicación de lo que Él hacía, de sus acciones. Fíjese cómo ellos van en contra de lo que Jesús está enseñando. Jesús dijo, oír, ¿y qué? Hacer. Pero estos no, estos estaban pidiendo, primero demandaban, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? ¿A qué se refería? Le estaban reclamando que con qué autoridad había hecho algunas acciones previas, si usted lo puede ver ahí en su Biblia. Pero previamente Jesucristo había hecho una limpieza ahí en el templo, había hecho una cuerda, un azote de cuerdas, dice la Escritura que lo preparó, lo hizo, y con ese azote de cuerdas comenzó a expulsar, a sacar a todos los que vendían y cambiaban. Ahí dentro, en el atrio del templo, comenzó a volcar las mesas de los cambistas. Ahora, fíjese bien, ellos le estaban reclamando eso justamente. ¿Con qué autoridad haces esto? Pero no porque realmente estaban buscando la autoridad, sino porque ellos estaban pensando en su propio bien. Había sanado en el día de reposo y le estaban reclamando, ¿por qué? ¿Con qué autoridad sanas en medio del templo y en el día de reposo? ¿Sí? También le reclamaban por qué había aceptado la adoración de aquellos jóvenes en la entrada a Jerusalén. Todos se le postraban, ¿verdad? Y ponían los mantos y pasaba Jesucristo y decían, Hosana al Rey que viene, al Hijo de David. Y todos se indignaban ellos porque en su corazón no querían hacer la voluntad de Dios. Obviamente ellos estaban sintiendo, como decimos los mexicanos, pasos en la azotea. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo se estaba llegando. Ellos sabían que tenían que decidirse en seguir haciendo sus tradiciones, sus preceptos, sus pensamientos o la perfecta voluntad de Dios. Entonces ellos reclamaban un tanto incongruente, no entendiendo lo que Dios estaba tratando de enseñarles, estaba haciendo delante y frente a ellos. Hay muchos que solo quieren saber lo que estás haciendo, con el simple hecho de criticar lo que tú haces. ¿Te han preguntado? Oye, ¿qué haces ahí? ¿Y a ti te prohíben esto? ¿O qué dices tú de esto? Y te preguntan como para agarrarte en algo, ¿verdad? ¿Te han preguntado a ti o nada más a mí? Y vienen contigo y te dicen, oye, ¿ahí dónde vas? ¿Te dejan fumar? ¿Te dejan tener 2 mujeres? ¿En las bodas bailan? ¿Se toman uno que acá una no es ninguna? Y te hacen, te indagan, te investigan, te preguntan, pero no con el punto de que, la respuesta que tú me vayas a dar me va a ayudar a mi vida, o voy a intentar hacer la voluntad de Dios. No, lo único que quieren es para agarrarte en algo y estar criticándote, ¿sí o no? Estos hombres, escribas y fariseos, sí, efectivamente tenían una autoridad delante de los hombres, representaban ellos al Sanedrín, la corte suprema del pueblo. Ellos decidían las cosas fuertes, eran los consejeros como los jueces en ese tiempo. Ellos tenían a su cargo entonces el control y la regulación de los asuntos en el templo y dentro del templo. Por eso es que ellos estaban obstinados con una actitud equivocada.
como reclamándole a Jesús: ¿por qué tú estás haciendo tu propia voluntad? Y que Jesús no le respondió: ustedes han hecho la casa de Dios cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces fíjese bien, no estaba haciendo su propia voluntad, estaba haciendo la voluntad de Dios, porque a eso lo mandó Dios. Estos hombres también tenían el derecho de pedir credenciales a cualquier maestro. En aquel tiempo, ese Sanedrín era un grupo de 70 ancianos, gente que representaba al pueblo en sabiduría, en conocimiento de la escritura. Y cuando se levantaba un maestro, escudriñaban la enseñanza. Eran ellos los encargados de preguntarle las credenciales, de dónde venía, dónde estudió, etcétera, etcétera, a tal o cual maestro, tal o cual profeta. Ellos tenían la obligación, de acuerdo a la ley, de probar a los que se decían ser profetas. Ellos tenían esta obligación. Pero mire, hoy en nuestro tiempo, muchos han tomado estos derechos o estas obligaciones, se las han atribuido muy en serio, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué acaso querían realmente estos líderes proteger al pueblo de un falso maestro? La respuesta es no. Muchos en nuestros días, en nuestro tiempo, ¿sabía usted que reclaman ser el profeta de Dios, el ungido del Señor, el apóstol, el llamado de Dios? Y ellos dicen y reclaman esa autoridad, y reclaman que se les rinda un honor y un respeto por la investidura que llevan. ¿Sí? Demandan a otra gente, a otros líderes, demandan a otras congregaciones, a otras iglesias, a que se les sometan a ellos, a que les den un reporte de cuando en cuando, un reporte mensual continuo de todo lo que ellos hacen. Y han tomado una autoridad que no les compete, que no les corresponde. Usted y yo como cristianos debemos tener mucho cuidado con esto, porque si usted quiere hacer su propia voluntad, entonces usted va a tomar una actitud farisea con su hijo, va a tomar una actitud sectaria con su hija, con su esposo, con su esposa. Y al ratito usted ya no va a querer hacer las cosas, ¿verdad? Ya no va a querer ni ir ni al mercado, porque va a decir: no me tengo que juntar con lo inmundo. Usted es un sectario. Entonces no se está refiriendo a esto, a la palabra del Señor. No, yo ya no voy al cine, yo ya no voy ahí a lugares públicos, porque la Biblia dice: no te sientes en silla de escarnecedores. Pero sí te sientas en el camión y en el metro, en el tren ligero. Ahí se sentaron también los escarnecedores, ¿no? Le pregunto. Entonces, si usted toma esa actitud, se va a convertir en un cristiano que es sectarista, que solamente está con la palabra de Dios tratando de cortar orejas, como Pedro. Bueno, y decimos orejas porque aquel, cuando le tiró con la espada, se sacó, porque si no le hubiera partido la cabeza. Por eso decimos que la oreja fue lo que le tocó, ¿verdad? Pero a veces nos constituimos iguales. Tomamos la palabra de Dios, ¿para qué? Para darle y zumbarle al hermano, al vecino que es cristiano, y decimos: a ver, tú que no debes hacer y esto, y lo ponemos una serie de reglas, una serie de preceptos que la misma gente dice: uy, pues para ser cristiano esto está difícil. Entonces, y nos constituimos entonces con esa actitud de fariseo, sectario. Esta actitud se ha levantado en nuestro tiempo en los corazones de la gente. Hay muchos entonces que están demandando autoridad de otros, pero a ellos no se les puede demandar nada, no se les puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los fariseos de nuestro tiempo. No, espérame, yo te investigo, yo te pregunto, pero tú no me preguntes a mí. Es como el padre, la madre, ¿verdad? Que usted está demandando algo a su hijo y usted no lo hace, entonces usted se está constituyendo como estos.
Usted le está reclamando a su esposo, ¿por qué no oras? Pero usted no ora. Usted le reclama a su esposa, ¿por qué no oras? Pero usted no ora. Usted le reclama a su hijo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Pero usted no lo hace, no lo ha hecho. Entonces usted se está considerando, se está poniendo en la misma actitud como los escribas y como los fariseos. Y usted está entrando entonces en una religión, no en el cristianismo. Esta es una actitud de no querer hacer la voluntad de Dios, sino solamente hacer a lo que corresponde a sus propios intereses. Mire, le digo estas 4 cosas que yo le mencioné hace rato. Hablando acerca del templo, acerca de las mesas, estaban ahí en el templo y ellos tenían ganancia. Ellos tenían los cambistas. Venía alguien de otra región que no era Jerusalén, y ellos decían, no, es que la moneda que tú traes no sirve para el templo, no sirve para dar ofrenda a Dios, entonces yo aquí te la cambio. Estaban las mesas de los cambistas y decían, bueno, entonces cámbiame la moneda, esta moneda que yo traigo equivale a 4 dracmas. Ellos decían, sí, equivale a 4, pero yo te voy a dar 2. ¿Por qué? Porque ese es el negocio, esa es la transacción en el templo. Entonces había interés propio. Aquel traía su ovejita, ¿verdad? Desde por allá, desde el África, a ofrecerla al templo, y ellos veían, le sacaban un pretexto y un paro, como decimos los mexicanos, ¿no? No, tiene una manchita, no, está chino de más. Tiene una peca aquí, mira. Tiene una pezuña más grande que la otra. Le sacaban un pretexto. ¿Para qué? Porque ellos decían, no, es que esta oveja no está santificada, no es del pueblo de Dios. Tú la traes de un rebaño que no es sagrado, la traes de muy lejos, ya se contaminó en el camino. Entonces esta oveja, este animalito es impuro, por lo tanto no puedes ofrecérselo a Dios. Y decían, pues yo soy pobre, ¿qué voy a hacer? Vende tu animalito y cómpranos un animalito a nosotros. Entonces ellos decían, bueno, entonces te lo cambio. No, te lo compro. Y decían, pues cuesta 200, pues te doy 100. Y ahí estaba su negocio. Le daban 100, bueno, entonces ahora sí decían, bueno, quiero que me vendas el animalito que está aquí en el templo para ofrecerlo al Señor. Sí, pero aquí te cuesta 250. ¿Se fija usted? Ellos no estaban buscando la autoridad con la que ellos estaban haciendo, Jesús estaba haciendo las cosas, sino que estaban solamente cuestionando porque no querían hacer la voluntad de Dios. Ellos decían, ¿por qué sanas en el día de reposo y en medio del templo? Y Jesús mismo les dice, pues ¿qué no sabías tú? Aún que los sacerdotes vienen y ofrecen sacrificios y se constituyen ellos inmundos cada vez que venían al templo. Sin embargo, Dios nunca los vio así. Dios nunca los vio inmundos. Dios nunca los vio manchados de sangre. ¿Verdad que no? Dios nunca les tomó en cuenta eso. Entonces ellos lo que querían era la fama para ellos. Estaba viendo que se estaba levantando un maestro, el profeta Juan el Bautista. Ellos no querían hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, el mensaje que ellos dicen, lo que ellos están diciendo va en contra de todo lo que nosotros hemos enseñado, de todo lo que nosotros hemos hecho, hemos vivido. Entonces ahí es donde venía, se contraponía entonces la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús con la de los escribas y de los fariseos. Por eso es que ellos le cuestionaron al Señor Jesús, porque amar de Dios su voluntad es lo que trae felicidad. ¿Cuántos dicen sí? Ahora analicemos al segundo hijo. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia del segundo hijo? Viene la pregunta, ¿por qué vamos a analizar primero al segundo y no al primero? Pues es que es justamente lo que estamos hablando, va relacionado con lo que estoy yo enseñándole. Entonces el segundo hijo está representando a los fariseos.
Y dice la Escritura, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, y dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Ahora fíjate, esta de que yo voy, yo sí, Señor, yo, es una expresión muy enfática que indica la acción y el corazón fariseo, el cual decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, gracias porque yo no soy como este que está ahí. Mira, Señor, te doy gracias porque yo doy más que aquel. Estoy más guapo que él. ¿Sí? Su énfasis era para sí, para sí, para sí, para sí. Se acercaban a Dios, pero comparándose con otros. Era una religión, no era un cristianismo veraz, no era una relación con Dios. ¿Sí? Y dice la Biblia, no fue. El hijo le dijo, sí, yo voy, pero no fue. ¿Verdad? El hijo nunca iba a cambiar de opinión, ni antes ni después. Se negó rotundamente a ir. No tenía la intención de hacer lo que su padre le estaba diciendo. Y su padre le estaba diciendo, ¿verdad? Primero, vamos a trabajar en la viña. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que le dijo al segundo, vamos a trabajar en la viña. Y dijo, sí, papá, ahí voy. Y él nunca fue. Es decir, hablaba y no hacía. Como decimos por acá, de lengua me como 5 tacos. Y los que están más robustos, 10. Entonces esta actitud representa a aquellas personas que dicen y no hacen. Y dicen, no quiero. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Es como aquel, ¿verdad?, que le cobra de más. Usted vaya a la recaudadora de los impuestos en el predial o en los impuestos de la tenencia, y usted le dice, pues es que esta infracción yo no la hice. Pues hazle como quieras. ¿Usted le han dicho eso? Si tú quieres entonces tu tarjeta, si tú quieres los demás papeles, pues hazle como quieras, tienes que pagarlo. ¿Sabe? O sea, un rotundamente no quiero. Oye, pero es que mira, tú no debes de estar viviendo así en Amaciato, tienes que casarte. No, así estoy bien. Y yo sabré lo que hago, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme? ¿Con qué autoridad me dices? Sí, ya se quedaron callados. Yo les dije, sea puntual, hermano. ¿Y por qué? Yo llego a la mera predicación porque es lo mejor. No, la alabanza, no. Además, luego estaba ahí Julio. Dice, nah, menos. Feliz Navidad, Julio. Sí, entonces son aquellos que dicen y no hacen. Mateo 23, 1 al 5. Búsquelo si es tan amable. Mateo 23, 1 al 5. Dice así la Escritura. Entonces nuevamente habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra se sientan los escribas, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra era una banca donde ellos iban y estudiaban las escrituras, la ley, a Moisés y los profetas. Ellos se sentaban y venía la gente y les consultaba, les preguntaba. Entonces por eso dice una cátedra, es decir, todo el mundo sabía y escuchaba lo que ellos sabían. Y luego dice en el versículo siguiente: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, fíjese bien, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mire, las filacterias eran unas cajitas que se ponían aquí en la frente, y en esas cajitas ellos ponían pasajes de las escrituras, porciones de las escrituras. Por ejemplo, no matarás, y lo anotaban, no matarás, y lo ponían ahí adentro de la filacteria. Por eso dicen Sancha, o sea, se ponían una grandota para que todo el mundo viera que tenía muchos versículos ahí. Y según ellos, al poner las filacterias aquí, que Dios nunca les dijo que se las pusieran, tradiciones humanas, ellos decían, mientras más pasajes de la ley o de los profetas me pongan las filacterias, más se me va a introducir en la mente. Porque yo digo, yo confieso, yo decreto. Algo parecido, ¿no? ¿Sí? Ellos pensando, ensanchan, cada vez ponían más grandes y más grandes las filacterias, y ponían 2 o 3. Usted se ha fijado ahí en el muro de los lamentos ahí en Jerusalén, ¿cómo se ponen? Mire, ¿cómo le diré? Esta es una derivación de esto. Ellos ponen los papelitos ahí y luego comienzan a hacerle así, porque creen que porque tantas zarandeadas Dios los va a oír, pero no. Ensanchan, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Los flecos de sus mantos. Ahora le ponían un adornito acá. Ahora del adorno le ponían el adorno del adorno. Órale. Para que todo el mundo viera los flecos acá en el pelo. Fíjese, qué tremendo. Y luego dice, y aman los primeros asientos en las cenas. ¿Sabe? Y en las primeras sillas de las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Uy, esas salutaciones duraban. Uy, ¿para qué le cuento? Y un beso por aquí, un beso por acá, uno por acá, otro por allá. Se saludaban, otra vez se saludaban, otro beso, saludamos. Ya, pues ya. Se saludaban bastante. ¿Para qué? Nada más para ser vistos de los hombres. Tradiciones. Y luego dice, las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen, ¿qué? Padrecito, rabí, rabí, maestro, maestro, pastor, pastor. Me gusta que me digan eso porque me siento bien, me siento agradable. Pero si alguien viene y le dice, oiga hermano, no, pastor. Ya no se conforman con la palabra o el apelativo pastor. Luego después viene y dice, oiga pastor, no, reverendo. Unos no están reverendos, están redondos. Y luego se escudan diciendo, es que pastor sin panza no da confianza. Esto es lo que amaban ellos, que les dijeran rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjese, hasta ahí déjele. No vamos a hablar y estudiar todo Mateo, nada más esta parábola, ¿sí? Pero ellos se sentaban entonces en las cátedras para que todo mundo supiera, mira, ya te fijaste lo que sabe, cuánto sabe, qué conocimiento tiene. Pero Jesús les dijo, mira, todo lo que ellos te digan que lo guardes, guárdalo. Pero no guardes o no hagas lo que ellos hacen, porque ellos son los que dicen, sí, yo voy, y no van. Si yo lo hago de veras, y no lo hacen. Atan las cargas pesadas a la gente. Oraciones largas. Mandas. Una vez se acerca uno, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿no cooperas para la manda? Pues ¿quién te lo manda? Tú te comprometiste, tú sal al asunto. Si tú sabes que no vas a cumplir, ¿para qué te comprometes? ¿No? ¿Qué dice usted?
Y luego piensa usted en aquellos que tienen a su santito y eso. No, fíjese que también en el cristianismo, porque usted se compromete. No, si yo voy a dar tanto tiempo para el Señor. Yo voy a ofrendar un teclado. Sí, viene con el pastor, viene con el líder. Yo voy a ofrendar un teclado. Y ese teclado jamás llegó. ¿Ya te dieron aquel que te dijeron, Chuy? ¿Verdad que no? Son aquellos que dicen, sí. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando recién nos cambiamos aquí a este lugar, estaba lleno de polvo, piedras, botellas, gatos muertos, esqueletos. Había de todo aquí. En ese tiempo yo estaba trabajando con los jóvenes y yo les dije al grupo de jóvenes, la próxima semana se vienen con ropa para trabajar. Y todos se quedaban, ¿por qué? Porque estamos acá en la colonia enfrente. Les dije, porque la próxima semana nos vamos a ir ahí, aquí le decían el cine, ¿verdad? Nos vamos a ir al cine ahí para arreglarlo, limpiarlo. Y de los 80, 100 que había, llegaron como 40. Y todos dijeron, sí, ahí estamos. ¿A qué horas? Igual a las 5, ahí estamos, pastor, ahí estamos. Da. ¿Te pasa, Chuy? Que se comprometen a las 5, ¿no? ¿A qué horas es la reunión? A las 7. ¿A las 7? ¿Los cristianos somos qué? No se oyó otra vez. ¿Los cristianos somos qué? Puntuales. A las 7, sí, a las 7 para las 8 va llegando. Y decimos, sí, vamos a entrar, y vamos a apoyar, y vamos a empujar, pero decimos y no hacemos. ¿Verdad? Y dice aquí que hacen todas las obras para que sean vistos por los hombres. Igualmente, este segundo hijo es representado por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo. Aquellos que dijeron, sí, Señor, sí, yo voy, sí, vamos, y no fueron. Y esto se refiere que fueron los primeros en que fueron llamados a entrar en el reino de los cielos, pero no quisieron. El pueblo de Dios, Israel, los judíos fueron los primeros que fueron llamados para entrar en el reino de los cielos, pero ellos dijeron, sí, vamos, pero no fueron. Como aquellos, ¿verdad? Que te invito a la boda, ¿vas? Sí, de veras. Oye, ¿me saludas a tu papá, ¿Sí, ¿me lo saludas? Sí, de veras, sí, te lo saludo. Y ya después de 6 meses que vuelves otra vez a ver a aquel hermano que le mandó el saludo, le dices, papá, te mandó saludos aquel. Si te dice, yo que te pregunto, que te dije, sí te dije. Sí. ¿Dónde quedó? Y usted dice, sí, Señor, mañana voy a comenzar a cambiar. Voy a comenzar a educar a mis hijos en la palabra del Señor. Y llega el otro día y se te olvidó. Y llega otro día y el Señor te lo recuerda. ¿Qué pasó, hijo? Sí, Señor, mañana. Y así te la pasas. Dices y no haces. Estos hombres se la pasaron viviendo y profesando obediencia a Dios, pero vivían en desobediencia continua. Les gustaba hacer las cosas para ser vistos por los hombres, pero hacían lo que bien les convenía para sus propios beneficios. Les gustaba alardear. Hay gente que le gusta alardear delante de los hombres, ¿verdad? Que se jactan diciendo que son buenos hijos de Dios, que son buenos cristianos, que no hacen mal a la gente. Pero la realidad es que no. A veces estamos en la consejería con la gente, ¿verdad? Y ponen una carita de buen cristiano. Yo no hice nada, pastor. Hasta cierran así los ojitos, ¿verdad? Y los mueven. Y luego le pregunta, a ver, ahora sí, dile aquí delante del pastor todo lo que me dices. Y le dice, ¿quieres que le diga? ¿Y le digo todo lo que tú haces? Y yo, pues, no, nada más venimos para decir lo que tú haces. E imponían a la gente miles y miles de cosas, actividades, prácticas que ellos no hacían. Yo no concibo a un líder que enseña a su pueblo y les dice, hermanos, diezmen,
y ellos no diezman. Ay, ¿a poco también los pastores diezman? Pues, ¿qué cree usted? Hasta ahorita el Señor está dando revelación. Fíjese que todos necesitamos diezmar delante del Señor. Todos necesitamos entregar nuestra vida delante de Dios, ¿sí o no? Si Dios tiene tu corazón y tiene tu vida, tiene tu cartera. Pero si no tiene tu vida completa, tampoco tu cartera menos. Te vas a cerrar los ojos cuando pasa el bote ahí. Ay, Señor, aleluya, gracias, Señor. Muy espiritual, ¿verdad? Luego se convierte alguien y tú estás ahí como un cuchillito, es que tú tienes que hacer esto y esto. Y alguien que te conoce te escucha y dice, tú estás enseñando, estás diciendo algo que tú no haces. Necesitamos entonces que estas sean prácticas verdaderas. Si tú no estás actuando de esta manera, entonces estás viviendo una religión. Gente que profesa un cristianismo, pero en la práctica tiene una religión, ¿verdad? Solamente se cambió de apellido, como cuando vinieron los españoles. Yo no tengo nada contra los españoles, Dios me los bendiga, pero es la realidad. Yo no puedo tapar la historia. Los españoles vinieron, le dijeron a nuestros ancestros, a los aztecas, tú estás mal, tienes muchos ídolos y tienes dioses y tienes diosas, te los voy a quitar todos. Les quitaron todos y les trajeron otros 500. Nomás les cambiaron el nombre y quedaron en la misma situación o peor. ¿Sí o no? Porque amar de Dios su voluntad es lo que trae felicidad. Analicemos ahora al primer hijo. El primer hijo representa a todos los pecadores, los que sí hicieron una enmienda para entrar en el reino de los cielos. Es decir, a todos aquellos que sí se arrepintieron. Ahí en el primer versículo que leímos de Mateo 21 dice, y acercándose al primero le dijo, hijo, te voy a ir a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después fue arrepentido. Entonces representa toda aquella persona que vivió e hizo una vida alejada de los caminos de Dios, pero que cuando Dios le llama, él acepta o ella acepta y se vuelve en arrepentimiento a Dios. Por eso es que él les dijo, créanme que van primero los publicanos y las rameras antes que ustedes. O sea, aquellos que iban y les compartían y decían, sí, no, fíjate, no, yo no soy para eso. Dios no me perdona. Yo estoy muy alejado de Dios. Pero cuando recibieron el llamado de Dios, ellos volvieron, se retornaron de sus malos caminos y ahora conocen de la palabra del Señor. ¿Verdad? Este hijo es semejante a aquellos que desean y quieren vivir y hacer la perfecta voluntad de Dios. No quieren, más bien dicho. Pero cuando ellos recapacitan y se arrepienten, lo hacen. ¿Sí? Este hijo también se asemeja a aquellos que dicen que no desean nada de las cosas de Dios, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, anhelan que en su corazón se encuentre la palabra de Dios. Que expresan aquellos en una rotunda negativa, pero en el momento que en el corazón escuchan la voz de Dios, ellos deciden hacer lo que Dios les está demandando. En resumen, son todos aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, pero que reconsideran sus caminos y se vuelven arrepentidos a hacer lo que Dios les está pidiendo que hagan. Y Jesús les hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Los dos eran hijos?
Era el mismo padre, pero uno tuvo buena actitud, el otro no. Esto indica entonces que ambos hijos, ambas partes tuvieron la misma oportunidad de poder hacer lo que su padre les pedía, mas tuvieron diferente respuesta delante de su padre, ¿verdad? Ahora, este es el punto en el cual Jesús deseaba llegar al corazón de sus oyentes. Es decir, el hecho de no tan solamente saber o conocer cuál es la voluntad de Dios, sino hacerla. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuántos saben o cuántos conocen cuál es la voluntad de Dios? Usted puede decir, todos. Usted escucha la palabra y esa es la voluntad de Dios para usted. Pero no solamente es oír y saber cuál es la voluntad de Dios, sino hacerla. Amén. Usted anda brincando de grupo en grupo, de grupo en grupo, y no se afirma cuál es la voluntad de Dios. Afírmese, plántese, dé fruto ahí. Sí, la Biblia dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchos dicen, pues sí, yo sé lo que debo hacer, tal cual cosa, pero aún así la haces. Yo sé, yo estoy seguro, yo sé lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Sin embargo, sigues haciéndolo. Y ese es el problema en el corazón del hombre, ¿verdad? No es de que lleguen a escuchar algún día el Evangelio, sino que acepten lo que el Evangelio demanda. ¿Sabía usted que la Biblia dice que no va a venir el Señor si no se predica el Evangelio por todo el mundo? Así es que usted no diga, es que se murió sin escuchar la voluntad, sin escuchar la palabra de Dios. Fíjate que no, porque todos tenemos la misma oportunidad. Tú nunca estuviste todos los días 24 horas con tu pariente para decir que nadie le predicó. ¿Me entendió? Tenemos un conocimiento, un raciocinio tal que si tú vas y volteas ahorita mismo, volteas allá afuera hacia el cielo, te vas a dar cuenta que hay un cielo, unas estrellas maravillosas, enormes. No están por obra de la casualidad. No están como dicen por ahí, que un neutrón y un protón golpearon, chocaron y salió lo que ahora vemos. Ah, fíjate. Qué imaginativo es el hombre, ¿no? Él mismo tiene que imaginarse de dónde, a inventar algo para decir de dónde él mismo proviene. Pero ellos bien saben en su corazón que es Dios mismo, el creador, el que hizo todas las cosas, el que nos tiene en sus manos, ¿sí o no? Sin embargo, aún así deciden y dicen, no, yo soy ateo, gracias a Dios. Todos por lo menos una vez en la vida escucharán la voz de Dios. ¿Haces o no haces la voluntad de Dios? Todos entendemos, ¿verdad? Lo que Dios demanda. El asunto es, ¿aceptamos hacer lo que Dios demanda en su perfecta voluntad? ¿Cuál de los dos, dice Jesús, hizo la voluntad de Dios? Hacer quiere decir cumplir, guardar y ejecutar. Miren, los fariseos sabían cuál era la voluntad de Dios, mas ellos determinaron no hacerla, ¿verdad? Si decían ellos que el bautismo de Juan venía del cielo, entonces ¿por qué no creyeron? Ellos sabían que venía del cielo, ¿no? Ellos sabían, y es que si aceptamos que sí, y aceptamos la autoridad de Juan el Bautista como profeta, quiere decir que si él cuando dijo, porque detrás de mí viene uno que es mayor que yo, entonces tenemos que aceptar la autoridad de él, del Mesías. Y ellos deliberadamente no quisieron, dijeron, sí voy, y a la mera hora no fueron. ¿Hicieron ellos la voluntad de Dios? No, decidieron buscar doctrinas de hombres, doctrinas humanas.
doctrinas que hasta la misma gente se cree, ¿verdad? Buscando su propia conveniencia. Solamente deseaban hacer sus propias costumbres, sus propios mandamientos y no los mandamientos de Dios. Porque amar de Dios, su voluntad, es lo que trae felicidad. Recapacitemos. El mensaje de Jesús es claro y determinante. El que me oye estas palabras y las hace. Es decir, no hay excusa, no hay vuelta de hoja. ¿Hacemos o no hacemos la voluntad de Dios? ¿Nos mantenemos en una actitud farisea, cerrada, sectaria, endurecidos en el corazón, o aceptamos la voluntad de Dios? Este es el tiempo de hacer, mi hermano, no de hablar, no de decir, de hacer, de cumplir la voluntad de Dios. Si tú y yo no lo estamos haciendo, es el momento de pedirle perdón a Dios, de regresarnos y retornarnos en arrepentimiento. Dios nos da la oportunidad en esta noche de rectificar para hacer su perfecta voluntad. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, por favor. No te levantes aún, si eres tan amable. Dale tiempo a Dios. Dale tiempo a que el Espíritu Santo pueda seguir actuando en tu vida. No te distraigas, no hagas otra actividad. Gracias, Señor. En esta hora, en estos momentos, nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos mantienes en tu mano. Tú permites que nuestro corazón, Señor, retumbe la palabra del Señor y que esta palabra nos cambie, nos transforme. Señor, si hemos estado empeñados en hacer nuestra propia voluntad, queremos cambiar. Queremos pedirte y queremos decirte que tú nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú pongas en nuestros corazones el poder acercarnos a ti, Señor, aún más. Y no separarnos de ti. No pensar como los fariseos, un pensamiento raquítico ni mezquino. Ayúdanos, Señor, a podernos afianzar en tu palabra, que tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pase buenas noches. Gracias.